Gracias. De hecho, yo no necesito. Cuando quieran. Bueno. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. Disculpen la demora. Estábamos acá con el embajador de la República de Ucrania, esperando al embajador de la Unión Europea, que lamentablemente nunca llegó. Esto igual no sale, ¿no? Grabado. Esto lo editamos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Para mí es una gran alegría poder realizar esta conversación con Victoria. Victoria, una, para mí, gran gestora cultural de México, además de responsable del emprendimiento de la empresa Conecta Cultura, empresa desde la cual desarrolla una actividad cultural muy importante, no solo en México, sino en muchos países del mundo. Esta charla tiene como objetivo fundamentalmente poder dialogar acerca de, en principio, la importancia de la gestión cultural en nuestros países, en nuestras ciudades, y luego cómo la gestión cultural puede hacer de la cultura algo más interesante, sostenible, que pueda continuar con sus proyectos en el tiempo. Así que la idea es que tengamos una breve introducción o gran introducción a cargo de Victoria y luego conversamos nosotros y por supuesto quienes quieran opinar, preguntar, participar. Así que te doy la palabra. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Yo lo voy a dejar acá para así tengo las manitos libres. Buenas tardes, gracias a las personas que están el día de hoy aquí, a quienes lo verán después en diferido y principalmente muchas gracias a Diego Berardo, actual director del Cultural San Martín, un centro que yo sigo bastante porque me gusta mucho la manera en la que lo han dinamizado, las cosas que han hecho y surgió esta idea porque en el año 2021 gané un concurso de Cultura UNAM, que en Cultura UNAM tienen una cátedra que se llama Cátedra Inés Amor de Gestión Cultural, y lanzaron un concurso en plena pandemia para escribir un ensayo. Honestamente no pensaba que lo iba a ganar, yo estaba completamente parada, como muchos, no había mucho trabajo, entonces tenía tiempo para reflexionar. Y dije, voy a escribir un poco. Y quiero también decirlo esto para esta charla. La reflexión de ese ensayo es a partir de lo que Victoria Contreras ha vivido como gestora cultural con un emprendimiento que fundé en el año 2010, ya tenemos 13 años, pero que pasa fundamentalmente por mi experiencia propia. Y escribí unas ideas. No esperaba ganar, gané el ensayo y cuando me acerqué con Diego me dijo, me parece que da para que lo conversemos con la gente de Buenos Aires, con la gente que se acerque al Centro Cultural San Martín, porque sabemos que la gestión cultural sigue siendo una disciplina que mucha gente dice, ¿gestión qué? ¿Y eso cómo se come? Como si los actos culturales se producieran por generación espontánea, ¿no? Como si no hubiera una cantidad de técnicos detrás, como hoy día que hay técnicos filmando esto para que se quede grabado por streaming, los administrativos que están allá arriba, los artistas que hacen que los centros se dinamicen, ¿no? Entonces la primera cuestión cuando escribí este ensayo tenía que ver con desmitificar la idea de qué es eso que se llama gestión cultural. Y lo primero que tengo que decir es una disciplina de las ciencias sociales, una disciplina que no tiene tanto tiempo, pero ya tiene unas décadas instaladas, sobre todo en el caso de América Latina, el Caribe y Iberoamérica, de por lo menos unos 50 o 60 años. Y antes de haber sido reconocida, que es más o menos el tiempo que tiene, me parece, la ciencia política,
Pero antes de ser reconocida, digamos, más reconocida como una disciplina, previamente siempre han habido promotores culturales, gente que se ha interesado por llevar cultura, hacer cultura en territorios de capital o de interiores. Y yo dije, bueno, la primera cosa es desmitifiquemos a la gestión cultural. Y de hecho hoy puse un post en X, el ex Twitter, donde dije, bueno, en realidad había un primer título para ese ensayo que se llama así, hacia una gestión cultural inédita y de mayor proximidad. Y pensé en inédito porque cuando lo escribí estábamos en la pandemia. Yo prácticamente me quedé sin los contratos que había firmado, en los que tenía que trabajar en 2020 y 2021. Desaparecieron, se esfumaron, todo se fue y nadie sabía cuánto iba a durar la pandemia. Así que estaba dando clases en una universidad y yo dije, tenemos que ser inéditos porque la pandemia llegó de una manera inédita en la que nos pilló a todo el mundo. Cultura fue de los primeros sectores en mi país y creo que en el mundo en cerrar y de los últimos en aperturar sus actividades culturales, con lo cual el impacto económico de esos cierres fue muy significativo, pero por otro lado, las actividades que se subieron a streaming, que se digitalizó más que nunca la cultura, produjo, parece que más dinero que nunca, pero la mayoría del dinero se quedó en las empresas grandes que todos conocemos, ¿no? Como que además se diversificaron, aprendieron la lección, como ahora tenemos a Netflix, a Star Plus, a Amazon, todas esas gigantescas son quienes efectivamente pudieron como quedarse, capitalizar esa pandemia. Pero luego estábamos los gestores culturales de a pie, que no sabíamos bien a bien cómo íbamos a entrar a esa digitalidad, si esa digitalidad iba a traer beneficios económicos para nosotros. Hoy las cifras dicen que no, que hubo una alta precarización justamente de estos gestores. Hoy en la pospandemia, hoy es 13 de diciembre, puedo decirles que esta precarización sigue y que además lo que sucedió en pandemia únicamente fue desnudar frente a los ojos del mundo que la gestión cultural tenía un problema de génesis. Y ese problema de génesis es frente a ese no reconocimiento de que somos una profesión de verdad, seria, ¿no? Donde hay mucha gente que hemos estudiado maestrías y hasta doctorados. Lo que le sucedió fue que hubo una gran precariedad. Hay unos datos que a mí me impresionaron muchísimo que hizo varias cuentas satélites. En el caso de mi país decía que había habido una contracción como del 46-50% sobre los ingresos que podían percibir los gestores culturales, pero ojo, solamente la parte formal. Por lo tanto, el por lo menos de ese porcentaje es que fue muchísimo mayor. Luego vinieron más estudios y entonces el gran diagnóstico es que estábamos en una situación aún más difícil que cualquier otro sector, salvo estas grandes empresas que les decía. Entonces yo decía, bueno, hay que hacer soluciones inéditas, algo que no se haya visto antes, ¿cómo podemos hacerlo? Y decirlo solamente me provoca una suerte, pues, de orgullo, en el sentido de que los gestores culturales ya habíamos vivido siempre con muchos desafíos. Y por lo tanto, la pandemia era uno más, uno que nunca nos habíamos imaginado, pero que también salimos a dar respuestas inéditas que no se habían experimentado antes y logramos nuevamente mostrar a la gran capacidad creativa que podemos tener. Hay un ejemplo que me gusta, que no me deja mentir, que yo seguí también muy de cerca porque quiero mucho a la Argentina y tengo unos referentes que están muy ligados
a un trabajo que a mí me pareció absolutamente innovador, de proximidad. Cuando digo de proximidad me refiero a cercano a lo local, a construir comunidad, a eso me refiero. Y ese gran ejemplo fue Orsay, de Hernán Cassiari, que además ayer tuve la dicha, la fortuna de conocerlo en persona, porque no lo conocía, me autorregalé un ticket para estar en el Teatro Coliseo anoche. Él hizo un evento con Cucuza y Hernán Cassiari lo que me dio en la pandemia fue decir, voy a decir una palabra que acá no es una mala palabra en mi país, sí, pero decía, qué hijo de puta ese gordo, pero ¿cómo es posible? Nos está demostrando a todo el mundo que aún en pandemia está facturando y está haciendo 1000 cosas, porque por supuesto que yo en casa con mi esposo y las hijas de mi esposo comprábamos los streamings por delivery que él vendió en toda la pandemia, porque nunca dejó de vender en la pandemia, y empezó a leer sus cuentos que nosotros ya los consumíamos, y los sábados, que era cuando él vendía esos streamings con delivery, se volvía un momento familiar muy significativo, porque nos moríamos de la risa en un momento en el que todavía había confinamiento obligado. Y para mí fue un caso que hasta hoy día siempre lo sigo, lo estudio, lo palpo, pasa por mi cuerpo, y además me confronta porque ya les cuento, yo soy una emprendedora de lo cultural, y entonces de pronto ver que Cassiari seguía produciendo, bueno, sigue produciendo, ¿no? En una pandemia donde parecía que todo estaba muy difícil, muy perdido, y él innovando todo el tiempo. Y ahora tiene un centro cultural, ¿no? Físico, y se diversificó de una manera que yo me quito el sombrero y digo, wow, a mí me enseña más ese señor que cualquier clase de universidad. Así que al final el ensayo no se llamó, como yo les dije, hacia una gestión cultural inédita y de mayor proximidad, porque la UNAM se tardó bastante de que me entregaron el premio a publicarlo, y a mí me comieron las ansias y lo salí a publicar en un blog que se llama La Network, y entonces me dijeron, mira, tenemos un tema, tú saliste a publicar, y por un tema de derechos de autor, de ISB, que es los registros de los libros, no sé qué, no se va a poder llamar tu ensayo así, vamos a tener que cambiarle el nombre. Y le pusieron un nombre que a mí no me encantaba tanto, que es el nombre oficial es Hacia una gestión cultural sostenible, que en realidad mi título, el que yo quería, era Hacia una gestión cultural inédita y de mayor proximidad, pero porque me ganaron las ansias, no se pudo. Pero hoy yo diría que no le hubiera puesto ese título, que yo le hubiera puesto Hacia una gestión cultural indócil. ¿Y por qué indócil? Indócil porque hoy más que nunca creo que tenemos